Nos acompaña la maestra Andrea Rosete, que es parte del equipo técnico, y hoy tenemos una invitada pues muy reconocida y muy especial, que es la psicóloga Rosana Rivera Alvarado. Ella es la asesora técnico-pedagógica de la zona 07 y bueno, ella tiene una amplia experiencia muy reconocida y muy estimada en el nivel de educación especial. Y le hemos pedido que nos apoye el día de hoy con un tema que en varias reuniones que hemos tenido con los centros de trabajo y con los psicólogos nos han preguntado sobre este tema, y es el de conducta adaptativa. Todos tienen que evaluar conducta adaptativa, qué significa esto, por qué los de USAER sí tienen que trabajar este punto en la evaluación psicopedagógica, en fin, son varias dudas que nos han externado algunos psicólogos en este tema, y pues nosotros quisimos que en el marco del Día del Psicólogo pudiéramos presentar esta conferencia abordando ese tema que para nosotros pues es bien importante. Y dejamos entonces a la psicóloga Rosana Rivera. Muchísimas gracias, Rosana, por aceptar apoyarnos, y pues te dejo con los compañeros. Gracias, maestra Conchi. Al contrario, un gusto poder apoyarles. Y pues, como bien comentó, ya muchos de mis compañeros psicólogos están aquí. Creo que también ellos tienen mucho que aportar en este tema. Así que el día de hoy posiblemente para muchos casos vamos a poder estar compartiendo y pues enriqueciendo y retroalimentando mucho de la labor que hace el psicólogo. Como bien dice, es una tarea muy valiosa y muy reconocida al interior de todo lo que son los CAM y las USAER de aquí del estado de Yucatán. Entonces, pues vamos a entrar un poquito en materia con este tema de lo que es la conducta adaptativa. Adelante, maestra Andrea. Vamos a empezar, ¿no? Siempre es bueno y es importante reconocer desde dónde surge un término, desde dónde se va generando, sobre todo en este caso, un constructo como es el de la conducta adaptativa, porque esto nos va a ayudar como a ir aterrizando precisamente el desde dónde surgió y qué importancia tiene el evaluar la conducta adaptativa en los servicios de educación especial. ¿No? Surge este término de la conducta adaptativa y está muy estrechamente ligado a lo que ha sido el diagnóstico de la discapacidad intelectual. Esta discapacidad intelectual que, como vemos acá, ¿no? Desde inicios del siglo pasado, venía ya identificándose que había una población que tenía algunas dificultades para poder adaptarse a los contextos cotidianos, y se veía precisamente que estas dificultades que tenían estaban pues muy relacionadas con algo que posteriormente se le empezó a llamar retraso mental. Ese término que para nosotros en la actualidad sí resulta un poquito fuerte, ¿no? En las implicaciones que fue teniendo posteriormente y en la manera como sobre todo pues se hacía la intervención con esta población de personas en general y de alumnos en lo específico. Entonces, este término fue evolucionando y sobre todo la manera en la que la conducta adaptativa fue siendo cada vez más evidenciada y esta presencia, ¿no? Esta presencia o no de ciertas habilidades asociadas precisamente a estas demandas que la misma sociedad y el entorno en específico fue teniendo. Surge también lo que fue en su momento, ¿no? La Asociación Americana del Retraso Mental, que ya igual con los años fue evolucionando para llegar a lo que es el nombre que tiene en la actualidad, que es la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Entonces, vemos cómo a lo largo, ¿no? De lo que fue pasando el siglo, esta conducta adaptativa ya cercano a lo que fueron los 70s y los 80s, la conducta adaptativa ya se manifestaba entonces como estas habilidades motoras, habilidades comunicativas, habilidades de autoayuda y socialización, y que esto se
ponía, ¿no?, en juego en esta aplicación de conocimientos básicos a lo que era la vida diaria, tanto de menores de edad como de adolescentes y de adultos. Y esto tenía un impacto precisamente en la manera como afrontaba todo lo que eran sus responsabilidades sociales y también profesionales. Llegados ya a lo que fue la década de los 80s, se define, ¿no?, en esta definición y en esta manera de tratar de hacer un mejor diagnóstico de lo que en su momento era el retraso mental o así conocido, como el conjunto de limitaciones significativas en la eficacia del individuo para conseguir los niveles de madurez, aprendizaje, independencia o responsabilidad social que se esperan según la edad y el grupo cultural. Esa fue la definición que se fue haciendo y entonces ya quedó como el poder estar evaluando lo que son las conductas adaptativas de una manera ya más formal. Sin embargo, todavía no se centraban tanto en este desarrollo en sí de lo que eran las habilidades adaptativas. Y sobre todo, no se pensaba que estas podían ser entrenadas como ya llegados, ¿no?, a finales de lo que fue el siglo XX, se empieza a redefinir esta conducta adaptativa y se va centrando precisamente en el reconocimiento de que estas habilidades se podían estar entrenando, se podían estar fortaleciendo en los alumnos con la idea y con la posibilidad de poder estar teniendo un mejor desempeño en los propios contextos de cada uno de, pues, de las personas en general y de los alumnos de manera específica. ¿Podemos pasar a la siguiente? Así que este constructo que es el de conducta adaptativa, aunque originalmente, ¿no?, en sus inicios estuvo estrechamente vinculado a lo que fue el diagnóstico y la intervención de la discapacidad intelectual, en realidad, sí, sobre todo en estos ambientes de trabajo con alumnos o con personas en general que presentaban algunas dificultades en el aprendizaje o alguna discapacidad, se fue haciendo cada vez más importante el poder evaluarla, el poder mencionarla, el poder tenerla presente. Entonces, ¿cómo se fue definiendo lo que es conducta adaptativa? Una manera de conceptualizarla es como una capacidad de poder atender lo que son las necesidades personales del mismo individuo y también de responder de un modo eficiente a las diferentes responsabilidades dependiendo de estos contextos, pudiendo ser los contextos familiares, el contexto educativo, o el contexto laboral y el contexto social, así como la participación que tienen en la sociedad en general. Entonces, hablamos resaltando aquí de lo que es este término de capacidad, el ser capaz de hacer esto, ¿no?, que es responder de una manera diferenciada, específica y particular ante estas demandas personales y de la sociedad. Pasamos a la que sigue. ¿Qué relación entonces tiene la conducta adaptativa con lo que son las habilidades adaptativas? Porque luego encontramos y decimos, a ver, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Cómo sé que estoy evaluando la conducta adaptativa? ¿Y qué diferencia hay entonces con lo que son las habilidades adaptativas? La conducta adaptativa es como el término general, ¿sí?, el constructo en el cual vamos nosotros a estar conformándolo y evaluándolo con base en la mirada de habilidades específicas, que estas habilidades, ¿cómo las podemos nosotros identificar? Es específicamente lo que vamos a estar mirando y observando de manera particular que realiza en el afrontamiento, ¿no?, de estas necesidades, ya sea personales o en la misma sociedad, en los diferentes contextos de la sociedad, un individuo, cualquier individuo. Entonces, se caracterizan entonces por ser un constructo que es muy amplio porque engloba una diversidad de habilidades y que en la suma de todas estas habilidades podemos nosotros estar identificando si la persona tiene o no tiene esta conducta adaptativa. Entonces, el número
específico de habilidades van a ir variando dependiendo de los autores que hagan el reconocimiento o la identificación o la determinación de estas habilidades. Sin embargo, si ustedes revisan lo que es la bibliografía de los diferentes autores, la gran mayoría maneja 10. A veces no son las mismas 10, o a veces los nombres son diferentes, pero finalmente se destacan casi con coincidencia las mismas que vamos a ver en un momento. Estas gran diversidad, ¿no?, de habilidades adaptativas se van organizando y se van categorizando en 3 principalmente, y que son este conjunto de lo que serían las habilidades conceptuales, las habilidades sociales y las habilidades prácticas, viendo que algunas de ellas, como serían las habilidades prácticas, tienen como un origen o una coincidencia mayor con lo que sería el desarrollo motor. Las habilidades conceptuales que tienen una vinculación más estrecha con lo que sería el desarrollo cognitivo, y las habilidades sociales que tendrían un origen y una vinculación mayormente, pues precisamente con lo que sería el desarrollo social y emocional. Entonces, aquí es donde venimos haciendo ya esta definición de lo que sería esta conducta adaptativa como ese conjunto de esas gran diversidad de habilidades englobadas y organizadas y categorizadas en estos 3 grandes conjuntos que serían las conceptuales, sociales y prácticas que las personas aprenden. Creo que este punto es muy importante porque no es nada más pensar en las habilidades como algo con lo que el alumno las va a ir desarrollando de manera natural, ¿no?, como sería la madurez, sino que se tienen que estar pensando en un sentido de que es algo que el alumno posiblemente no tenga, pero que nosotros vamos a tener que favorecer. ¿Para qué? Para que la puedan aprender y realicen entonces una gran diversidad de situaciones en su vida cotidiana. Entonces aquí vemos en el esquema, ¿no?, como la suma de estas 3 grandes conceptualizaciones de lo que son las habilidades adaptativas vienen a resultar en lo que conocemos como conducta adaptativa. ¿Podemos ir a la siguiente? Gracias. Entonces, ¿qué aspectos son los que vamos a incluir en esta identificación o determinación de lo que sería la conducta adaptativa? Vemos que hay 2 aspectos, ¿no? Y esos 2 aspectos corresponden al grado de funcionamiento de un individuo, de una persona. El primer aspecto, ¿sí?, es la capacidad que tiene esa persona para mantenerse por sí mismo de manera independiente. Pensamos en un alumno, ¿no? Si nosotros que estamos en lo que es educación especial y atendemos alumnos posiblemente de preescolar, de primaria, de secundaria, pensamos en ellos, en un alumno, por ejemplo, que está en el preescolar y dices, pues es el alumno, ¿qué cosas puede hacer por sí mismo y de manera independiente? Pues de manera independiente puede comer, de manera independiente puede vestirse, de manera independiente puede seleccionar, no sé, alguna comida o algo que le guste o decidir inclusive que no le guste. Entonces, el primer aspecto que conlleva esta conducta adaptativa es esta, ¿no? En qué grado la persona es capaz de poder entonces mantenerse por sí mismo en forma independiente, de acuerdo siempre a su edad. Y el segundo aspecto es el grado en el que consigue de manera satisfactoria hacer frente a las exigencias personales y sociales impuestas por el contexto cultural en el cual se desenvuelve. Ya vemos que en uno son tareas más de tipo personal y en el otro tiene que ver con el contexto social en el que se desenvuelve ese individuo o esa persona. Y en qué grado o en qué nivel, entonces, dependiendo de ese contexto, va a poder estar haciendo grado, va a tener un grado, ¿no?, de poder satisfacer esas exigencias. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros entonces tenemos que tener conciencia de la diversidad de estos contextos culturales en los que se desenvuelven los alumnos y las alumnas, porque puede ser que a lo mejor si nosotros tenemos a un alumno que había estado viviendo toda su vida en un contexto
rural y de repente por alguna situación de la familia se cambia de escuela y viene a estudiar, por ejemplo, a Mérida, el contexto va a ser muy diferente. Y aquí a lo mejor vamos a ver que aunque antes de cambiarse en el otro contexto donde vivía, tenía un grado muy elevado para poder satisfacer todas esas necesidades que su contexto le demandaba, al llegar acá resulta que ya no es tan independiente y no puede tener todas las habilidades. Por ejemplo, en su comunidad a lo mejor no había un transporte público, entonces no tenía ninguna necesidad y a lo mejor allá se movía perfectamente bien caminando, desplazándose de un lugar al otro sin utilizar ningún tipo de transporte. Y aquí, por las mismas distancias, esto sí se vuelve imprescindible, ¿no? Tener que tomar un transporte público, pero esa habilidad no la tiene desarrollada. Entonces, aquí los contextos son importantes saberlos, conocerlos y conocer entonces todo lo que ha sido la historia escolar y la historia de vida de sus alumnos y alumnas. Pasamos a la siguiente. Ya vimos entonces cuál es la definición y cómo se conceptualiza lo que es la conducta adaptativa. Ahora, hablando específicamente de lo que son las habilidades adaptativas, vemos igual y podemos encontrar igual también una diversidad de formas, ¿no? De definiciones que han dado distintos autores de lo que son las habilidades adaptativas, pero sin embargo vamos a ir viendo que tienen conceptos que coinciden entre ellos. Siempre vamos a estar hablando precisamente, ¿no? De estas habilidades que permiten que una persona lleve una vida independiente, ¿sí? Y socialmente productiva en diferentes ámbitos de lo que es su vida cotidiana. Habíamos visto precisamente la importancia del desempeño, el desenvolvimiento en el propio contexto en el que la persona vive, ¿no? En el que está inmerso o inmersa, y que reflejan entonces la capacidad de adaptarse a esas exigencias sociales de su propio contexto. Tenemos otra definición más por acá que habla de que es un conjunto de competencias y sabemos que las competencias, lo mismo, ¿no? Una competencia engloba el conocimiento, engloba las habilidades y también engloba las actitudes. Entonces ya nos dan un panorama y una mirada un poco más amplia al hablar de estas habilidades, porque ya las ponen como competencias que reflejan la habilidad para poder encajar en una posición determinada y la de modificar el comportamiento para adaptarse a las demandas de la situación, de una situación determinada. Cuando hablamos entonces de esas competencias y que una persona debe de encajar de acuerdo a una posición determinada, vamos a ver que aquí tienen que ver también los contextos de la vida cotidiana, pero ya la mirada se va enfocando específicamente en qué rol le toca a esa persona realizar o desempeñar. No es lo mismo cuando se desempeña, por ejemplo, el rol de hijo en una casa o cuando se desempeña el rol de estudiante o cuando se desempeña el rol de vecino o cuando se desempeña el rol de hermano. Entonces, dependiendo de esa posición que la persona esté desempeñando, van a ser también la diversidad de conductas o de comportamientos que va a requerir para poder adaptarse a las demandas de una determinada situación. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que también va a venir en función de la exigencia que aquel contexto o aquel entorno esté teniendo sobre esa persona o ese individuo. Por eso luego encontramos que hay algunos alumnos o alumnas que en el contexto de la escuela se desempeñan muy bien y pareciera ser que tienen así grandes habilidades, grandes, diversas y numerosas habilidades. Y cuando les decimos a la familia, ¿no? La mamá o el papá que llegan al informe y les decimos, es que ya puede quitarse por sí mismo los zapatos, es que ya puede también ponérselos y es que ya puede ir solito al baño, ¿no? Y es que también él puede solito servirse su comida y la familia no lo cree. Entonces, ¿por qué? Porque aquí les toca en la escuela desempeñar la posición de alumnos y aquí el contexto, el entorno es diferente y la exigencia es diferente al que posiblemente pueda tener en casa, donde a lo mejor pues no ha tenido la necesidad de utilizar
determinadas habilidades. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, las habilidades adaptativas van a ir haciendo referencia a esas capacidades, a las conductas y a las destrezas que una persona adquiere para desempeñarse con mayor o menor éxito en sus entornos habituales y en sus grupos de referencia, siempre acordes a su edad cronológica. Esto nos ayuda a ir como enfatizando y definiendo y delimitando lo que es esta habilidad adaptativa o esta diversidad de habilidades adaptativas, porque hablamos entonces de conducta, algo que tiene que ser observable. Para poder valorar las habilidades adaptativas tenemos que estar mirando, observando las conductas de los alumnos. Si hablamos entonces de una destreza, es algo que puede hacer con un determinado grado, ¿no?, de control, de fineza en esa ejecución, y que también nos da el panorama de que esto puede ir de menos a más. Entonces, siempre que nosotros estamos hablando precisamente del poder decir, ¿tiene la destreza o no tiene la destreza?, nos da y nos presenta la posibilidad de ir, ¿no?, en una forma de escala, asignando si es menos o más. En ese grueso, ¿no?, de lo que sería una clasificación más nominal, hasta algo que pudiera inclusive ser una clasificación o una valoración más a nivel numérico, dependiendo, vamos a ver más adelante, de los instrumentos que se utilicen. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, aquí vemos cómo hay distintos autores que han venido a lo largo de los años, se les decía, imagínense, desde inicios del siglo pasado, que ya se puso la mirada en lo que es esta conducta de adaptación al entorno de las diferentes personas, y se inició, ¿no?, recordando con lo que fue el querer comprender a las personas que tenían esta discapacidad intelectual, pero posteriormente, ¿no?, se empezó a mirar que lo que son las habilidades adaptativas y las conductas adaptativas, pues están presentes en todos los seres humanos. Tenemos, por ejemplo, a Macotela, que fue de los que igual inicia desarrollando un instrumento para medir la conducta adaptativa. Tiene aquí un listado de lo que propuso como habilidades que conforman esta conducta adaptativa, y vemos la comunicación, el autocuidado, las destrezas cotidianas independientes, las habilidades de aprendizaje y solución de problemas, las conductas desadaptativas, el desarrollo físico, el desarrollo emocional, la socialización, los hábitos de trabajo y ajuste al mismo, y las características ambientales. Otro autor que tenemos acá, que también creo que seguramente han podido utilizar o cuando menos mirar o escuchar, a Vineland, y las habilidades que incluyó para poder conformar esta conducta adaptativa son la autoayuda general, la autoalimentación, la autovestimenta, la locomoción, la ocupación, la comunicación, la autodirección y la socialización. Aquí seguramente ustedes ya fueron encontrando algunas coincidencias, ¿no?, entre las que propuso Macotela y las que propuso Vineland. Y tenemos a estos otros autores, Mijira Leland y Lambert, que también fueron unos investigadores que pues les interesó mucho, ¿no?, estudiar lo que es la conducta adaptativa y cómo se conforma. Y ellos proponen, como parte de estas habilidades que conforman la conducta adaptativa, el funcionamiento independiente, el desarrollo físico, la actividad económica, el desarrollo del lenguaje, números y tiempo, actividad doméstica, actividad prevocacional o vocacional, autodirección, responsabilidad y socialización. Entonces, cuando menos vamos a encontrar acá, creo que coincidencias en esta parte de lo que sería la independencia, ¿no?, que estamos hablando como estas cuestiones de la autoalimentación, de la autoayuda, o sea, todo lo que viene por sí mismo en la persona, ¿no? Por el otro lado, vemos que hay coincidencia con la cuestión de la comunicación, y también
en la socialización. De manera así como más general son las grandes coincidencias que vamos encontrando, que están presentes dentro de la conceptualización que hacen los diversos autores de la conducta adaptativa. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, la conducta adaptativa, la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo presenta, ¿no? Con estas formas de contemplar como parte importante para lo que son el diagnóstico de la discapacidad intelectual, esta conducta adaptativa clasificada en estos tres grandes dominios, ¿no? Y áreas de habilidades dentro de cada uno de estos dominios, que son las que mayormente conocemos y los que comúnmente nosotros vamos a estar haciendo referencia, sobre todo en nosotros en el nivel de educación especial. ¿Por qué? Porque se vuelve un referente todo lo que ha presentado y ha trabajado la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales. Entonces, dentro de lo que es el dominio de la conducta adaptativa conceptual, encontramos la comunicación, las habilidades académicas funcionales y la autodirección. En el dominio de la conducta adaptativa social, encontramos lo social propiamente y el ocio. Y en el dominio práctico está el autocuidado, la vida en el hogar o la vida en la escuela, dependiendo de dónde se valore esta conducta adaptativa. La utilización de los recursos de la comunidad, ¿no? Que está utilizando precisamente el individuo. Salud y seguridad, empleo, si la persona trabaja, y el dominio o la habilidad motora en los alumnos más pequeños. Más adelante voy a hacer un énfasis en este aspecto motor, porque sobre todo para el caso de educación especial, que no nada más en los más pequeños, ¿no? Se valora este aspecto que es muy importante y es fundamental para todo lo que van a ser las otras áreas del desarrollo. Entonces, aunque de manera específica, ¿no? Sobre todo en el ABAS, determina, ¿no? La valoración en los alumnos del aspecto motor en las edades de 0 a 5 años. Para el caso de educación especial, nosotros tenemos, ¿no? Que considerar la importancia de estas habilidades motoras y poder estarlas presentes al momento de observar a los alumnos o evaluarlos más concretamente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, aquí vemos este cuadro está tomado así tal cual, ¿no? De lo que es la Asociación Americana en su momento de lo que fue retraso mental, actualmente discapacidad intelectual, bueno, por la fecha, y va haciendo esta vinculación o esta relación precisamente entre lo que son las áreas de habilidades de la conducta adaptativa con las habilidades representativas en lo que fue la definición de lo que fue discapacidad intelectual o en su momento retraso mental en el 2002 y qué áreas entonces de habilidades fueron incluidas en la definición previa. ¿Por qué es importante? Porque aquí podemos estar mirando igual aspectos mucho más específicos para ser observados o para ser evaluados en la gran diversidad de los alumnos que nosotros tenemos en los diferentes servicios, ya sea de CAM, pero también en los servicios de USAER. Entonces, esto nos ayuda a tener como una visión mucho más específica. ¿Por qué lo digo y por qué para mí es importante mirar este cuadro, ¿no? Y mirar cómo estaban establecidas estas habilidades, porque posiblemente hay algunos otros instrumentos que no van a incluir algunos aspectos o algunas habilidades de manera tan específica, tan concreta o tan evidente, pero que sí es importante tenerlos presentes, tanto para la valoración como para la planeación de las actividades posteriores. Entonces, en lo que es el dominio conceptual, vemos, yéndonos a las áreas de habilidades del 92, estaban la comunicación,
las habilidades académicas funcionales, la autodirección y la salud y la seguridad. Luego, en el 2002, se incluye ya no nada más comunicación, sino se abre aquí a un panorama más amplio y de manera específica, entonces aborda lo que es el lenguaje, de manera más particular la lectura y la escritura, que antes no se había tomado en cuenta, sino nada más era como, pues si se puede comunicar o no se puede comunicar en una forma como más amplia, más general. Y entonces aquí ya se aterriza a esta cuestión de la lectura y la escritura, los conceptos monetarios y la autodirección. En las habilidades sociales, en la clasificación que había en el 92, nos hablaba de lo que eran las habilidades sociales y el ocio, pero luego estas habilidades sociales las van definiendo de una manera mucho más amplia, como las habilidades interpersonales, la responsabilidad que presenta una persona, el nivel de autoestima. O sea, ya no era nada más hablar de las habilidades sociales en forma general, sino de manera más particular ir poniendo la mirada en estos niveles de autoestima que podrían estar teniendo los individuos. El grado de ingenuidad también que puede estar teniendo un alumno. Y esto es importante porque en lo que es el ámbito de la educación especial, muchas veces no se ha tenido con que los alumnos no necesitaban, ¿no? Quizá desarrollar estas habilidades, porque siempre se ha pensado que tendrían que tener a alguien que los acompañe, a alguien que los cuide, a alguien que vele por su seguridad de manera permanente. Y en la actualidad cada vez más vemos que esto no necesariamente tendría que ser así, ya que tenemos muchos alumnos y alumnas que pueden ellos ir aprendiendo a diferenciar esas situaciones en las que pueden ser víctimas de un engaño o pueden ser también víctimas de una manipulación. No en todos los casos, pero esto también es importante trabajarlo, también es importante considerarlo, irlo teniendo en cuenta, sobre todo si nosotros, quienes están trabajando en este momento en los centros de atención múltiple y pensando en los alumnos de taller para la vida adulta y estos que pudieran tener la oportunidad, la posibilidad de integrarse laboralmente. Es qué importante se vuelve este aspecto del manejo, ¿no? De esa posibilidad de ser engañado o no ser engañado, de ser manipulado, porque ya se enfrentan a un contexto mucho más amplio, mucho más diverso y pues ante una mayor diversidad de situaciones en las que va a tener que estar conviviendo también a la vez con una gran cantidad y diversidad de personas. La inocencia, muy relacionada también con estos niveles de ingenuidad, como si algo puede o no puede pasar, y la inocencia es en si te creo o no te creo eso que me estás diciendo, ¿no? La capacidad de seguir reglas, la habilidad también para lo que es el obedecer las leyes y tener, esto ya entra con estas cuestiones del civismo, ¿no? El entender que en la sociedad se cuenta con leyes, se cuenta con normatividades, se cuenta con reglas diversas y que hay que conocerlas. Entonces, no podemos pretender en nuestros alumnos que ellos tengan un comportamiento de acuerdo a ciertas leyes si nosotros no se las hemos enseñado. Entonces, aquí va muy acorde con lo que serían las distintas asignaturas que se tendrían que estar abordando, ¿sí? ya sea como parte de la currícula de primaria o de secundaria, dependiendo de los alumnos. Y en el caso de los alumnos que están en talleres, entonces estos talleres para la vida adulta, pues también es muy importante porque ellos ya salen a un ámbito donde tienen a fuerzas que estar conviviendo con reglamentos, con normatividades y en general al estarse desplazando pues también tienen que conocer, ¿no? Si esto va de acuerdo a la ley o esto que quisieran hacer a lo mejor no va de acuerdo a la ley y que pueden estar teniendo también responsabilidades civiles y responsabilidades legales de acuerdo a su conducta. Entonces, nuevamente hablando de esta conducta que debe de ser adaptada a las demandas de la sociedad y de los contextos en los que desenvuelven. Y el otro, ¿no? Dentro de este aspecto social, que es evitar la victimización.
Esto va mucho en el trabajo que se tendría que estar haciendo con los padres de familia, ya no hablar solo de habilidades sociales de manera general, sino de manera muy específica y muy particular este tema con los padres de familia, donde a veces ellos están también con la idea, ¿no? De pensar que sus hijos pueden ser, pobrecitos, es un niño, pobrecito no lo sabe, o pobrecito no le podemos dar ese nivel de exigencia, y entonces con ello lo que se está haciendo es que se les está quitando oportunidades. Y aquí entran precisamente la gran diversidad de barreras que podemos estar encontrando en estas barreras actitudinales, ya sea por parte de la familia, ya sea por parte de la misma sociedad, que al día de hoy, aunque ya hemos evolucionado mucho en estos términos de la inclusión, pero todavía nos falta caminar mucho más hacia allá. Entonces seguimos viendo cómo hay personas que cuando están conviviendo, ¿no? O están en el mismo espacio donde hay un alumno o una alumna que presenta ya sea una discapacidad, alguna dificultad en el aprendizaje o algún trastorno, el mirarlos, ¿no? El mirarlos casi con cara de pobrecito. Y eso no puede estar sucediendo ya más, porque también nuevamente es mirarlos con esa mirada de no lo va a poder hacer o no va a tener oportunidades. Y ahí les estamos quitando también oportunidades. Y dentro de lo que son las habilidades, como fueron definidas en este término en el 1992, vemos en el dominio práctico en las de autocuidado, vida en el hogar, uso comunitario, salud y seguridad y trabajo. Y en el concepto, como ya se define en el 2002, encontramos las actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria, o sea, lo que tiene que hacer como tal a través de sí mismo, ¿no? Las habilidades ocupacionales, que tiene que ver con esta cuestión del trabajo, y el poder mantenerse en ambientes seguros, o poder mantener más bien esos ambientes seguros, que tiene que ver también con esta cuestión de salud y de seguridad. Entonces, mantener el ambiente seguro es ir reconociendo precisamente que hay cosas en el contexto donde se pueden estar desarrollando, ya sea la escuela, el taller, la plaza cívica de manera específica, cuando están yendo a la escuela, cruzando la calle, cuando están dentro de su casa, que en cada uno de estos contextos o subambientes, como solemos también definirlos para lo que es el ambiente de CAM, en cada uno de estos subambientes van a encontrarse siempre situaciones de riesgo o que pueden poner en peligro su salud y su seguridad. ¿Y qué hay que hacer? Hay que trabajarlos para que ellos también aprendan a identificar y aprendan a convivir en esos contextos en una conducta de previsión y de seguridad. Es por eso para mí era importante presentarles precisamente esta relación que hay entre cómo fueron definidos las habilidades dentro de este gran constructo que son las conductas adaptativas, y cómo está esta mirada, ¿no? De acuerdo a lo que establece la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. Pasamos a la siguiente. Gracias. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De cómo podemos estar nosotros mirando. Vemos que para poder evaluar la conducta adaptativa tenemos que estar identificando de manera específica, ¿no? Y propia lo que son las habilidades adaptativas. Entonces vemos cuál es esta definición de las habilidades adaptativas, pero en lo concreto, ¿no? Cuando miramos a un alumno, ya sea en el ambiente del salón de clase, en el ambiente de la clase de educación física, cuando pasa al taller, cuando está en el homenaje, cuando está a la hora de si tienen comedor, para quienes tienen comedor también en este lugar. O sea, hay muchos ambientes y muchos contextos en los cuales podemos y tenemos la oportunidad, sobre todo para quienes están en CAM, de estar evaluando estas habilidades adaptativas. A lo mejor en el caso de quienes están en las USAER, van a tener que depender mayormente de la información que proporcione la familia, ¿sí? La familia o quien se encargue de cuidar o de atender o de ser tutor o tutora de ese alumno o de esa alumna.
¿Por qué? Porque pues ahí posiblemente no tengamos la misma oportunidad de estar yendo a su casa a mirar si come solo, si se sabe servir la comida solo, si se puede bañar por sí mismo o si puede a lo mejor quitarse y ponerse los zapatos por sí mismo. Pero bueno, eso es parte de lo que nosotros tendríamos que estar sabiendo, preguntar y comunicar también a la familia en estos dos sentidos, ¿no? La evaluación va estrechamente vinculada con el diseño de una planeación, porque entonces yo por un lado identifico lo que el alumno no ha aprendido a hacer y con base en eso que yo esperaría que mi alumno ya pueda hacer, diseño, ¿no? La actividad que puede estar eh, siendo adecuada para que desarrolle aquella habilidad. Entonces, de eso se trata. No nada más es de tener el panorama de, pues ya vi que tantas cosas no puede hacer. Entonces, ¿cuál es la intervención y cuál es el papel que como escuela vamos a jugar? O cuáles son las recomendaciones, ¿no?, que vamos a dar también a la familia para que en casa, en el ambiente de casa, pueda ir desarrollando todas estas habilidades. Entonces, vemos en el caso de lo que son las habilidades comunicativas, se definen como las habilidades de pronunciación, lenguaje y escucha necesarias para la comunicación con otras personas, incluyendo el vocabulario, la respuesta a preguntas y las habilidades de conversación. Entonces, desde aquí, solamente con la definición, si nosotros vamos mirando, ¿no?, cada fragmento de lo que aquí se va diciendo, podríamos estar diseñando y observando N cantidad de situaciones. Sin embargo, bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no?, de qué es lo que pudiéramos estar mirando específicamente. Va a depender, como les comentaba al principio, del nivel de madurez del alumno y de la edad, ¿sí? Porque junto con la edad pues va a la par, ¿no?, la maduración y el desarrollo. Cosa que para el caso de los alumnos que presentan alguna discapacidad, estas no siempre van a ir en ese mismo sentido, pero sí nos da un panorama de qué es lo que se esperaría en una situación de normalidad que pudiera estar realizando. Y desde allí, entonces, poder estar haciendo el diseño de estas situaciones en las cuales podríamos evaluar lo que el alumno puede o no puede hacer. O sí lo puede hacer, pero lo puede hacer con ayuda. O sí lo puede hacer, pero lo puede hacer hasta que le pedimos directamente que lo realice. Entonces, estos hablando precisamente de definir si estas habilidades y estas conductas las realiza y las realiza de manera independiente o si en su caso particular requiere algún tipo de apoyo para poder realizar la conducta. Entonces, nuevamente, ¿no?, mirando en ese imaginario, yendo en una escala, ¿no?, que nos pone de menos a más o de 0 a 10 o de 0 a 100, como lo quisieran ustedes establecer, siempre vamos a encontrar esos puntos, ¿no?, de niveles de capacidad o de niveles de destreza que puede estar presentando un alumno o una alumna en cada una de estas habilidades. En el caso de lo que es la habilidad de la utilización de los recursos comunitarios, la definición es que son las habilidades necesarias para poder desenvolverse adecuadamente en la comunidad, incluyendo el uso de los servicios que están disponibles. No siempre en todos los contextos van a estar disponibles todos los servicios. Esto ya lo veíamos con el ejemplo de alguien que vive a lo mejor en un ambiente rural y el que vive en un ambiente urbano. Entonces, también para poder desenvolverse, dependiendo entonces de los servicios disponibles y de las habilidades para hacer la compra y de la movilidad. O sea, requiere ayuda de alguien para poder ir de un lugar al otro, para poder estar, y ese lugar puede ser allí mismo, moverse de un lugar a otro en el mismo salón o moverse de un lugar a otro de casa a la escuela, por ejemplo, ¿no? Hablábamos precisamente de estas situaciones y de estas diversidades de recursos que podrían estar teniendo disponibles. Entonces, no podemos evaluar la utilización de los recursos comunitarios si no conocemos la comunidad en la cual vive ese alumno o esa alumna.
Entonces, el conocer los contextos en los que ellos se desenvuelven resulta primordial previo a evaluar las habilidades adaptativas. Algunos ejemplos, ¿no?, de lo que podríamos estar mirando o evaluando sería, por ejemplo, el que reconozca su propia casa cuando está cerca de ella, en su colonia, en su barrio, o en su comunidad. El poder pedir que le lleven al parque o a otro lugar, porque aquí nos da el panorama de si sabe, ¿no?, que existe un parque, que si existe una plaza, que si existe la iglesia, que si existe la paletería. Entonces eso nos habla de tener una conciencia, un conocimiento de dónde está y de poder además tener la posibilidad de expresarlo, ¿no? Aquí ya entran en juego otras habilidades, pero específicamente en cuanto a lo que son los recursos comunitarios, el conocer qué cosas hay y con qué cuenta en el lugar donde vive. El poder mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, también eso es importante porque no es lo mismo que vivan a lo mejor en Sitpach, ¿no?, que está muy cerquita de Mérida, pero que a lo mejor viven en un lugar de Sitpach donde casi no pasan vehículos. Y dices, no necesita tener tan desarrollada esta habilidad, pero alguien que vive aquí en Mérida y además vive en una avenida, pues esto de eso va a depender su vida. En la definición de lo que son las habilidades académicas funcionales, la definición es que estas se corresponden, ¿no?, a lo que sería las habilidades académicas básicas de matemáticas, lectura, escritura, y que sirven para desenvolverse diariamente con independencia, incluyendo cuestiones como poder decir en qué momento del día está, decir la hora ya sea de manera general o cada vez de manera más específica con minutos y con segundos. Entonces va a depender de la edad que tenga ese alumno y de las habilidades previas que haya alcanzado y también de las características particulares de ese alumno o esa alumna. La utilización de las unidades de medida y que esas unidades de medida pudieran ser parámetros muy amplios y muy generales, como el decir está grande o está chico, hasta referirse a unidades muy específicas y formales de medición, como serían el metro, el centímetro, el milímetro. Entonces, nuevamente aquí vamos en esos niveles de complejidad, dependiendo del nivel académico, dependiendo de la edad y dependiendo de las características de los alumnos. El poder escribir una nota, el poder escribir un recado, el poder escribir un mensaje, actualmente aquí tendría que estarse incluyendo también, porque eso es algo que ha permitido cada vez más este desarrollo de esta escritura funcional, el uso de las mensajerías instantáneas como es el WhatsApp, el Telegram, el Twitter, quienes tienen estas redes, ¿no?, o el Facebook. Entonces, esto tendría que estarse considerando aquí también como parte de estas habilidades académicas funcionales. Y algunos ejemplos pues pueden ser estos precisamente, ¿no? El que tanta posibilidad tiene de tomar el teléfono celular y escribirle a su mamá o escribirle a la maestra, el poder hacer una nota, el poder poner un comentario igual en el Facebook, el poder escribir en los alumnos que están igual en su clase, algunas de las anotaciones que hizo la maestra, o escribir una instrucción o una serie de pasos para los que están en los talleres. Entonces, aquí vemos toda la diversidad de posibilidades que hay de valorar esta habilidad en lo concreto. La definición de lo que es vida en el hogar, que serían estas habilidades necesarias para mantener un cuidado básico del lugar de residencia, o sea, dónde vives, qué tanto tú sabes y puedes cuidar tu casa, sacudir, limpiar los cristales, barrer, arreglar la cama, lavar los trastes, incluyendo toda la cuestión también de la limpieza y las reparaciones, que a veces también no se toma en cuenta. Y creo que a veces hasta nosotros, ¿no? Si nos pusieran a evaluar esta parte de vida en el hogar, no sé cuántos de nosotros pudiéramos tener esta habilidad para poder reparar algo que se nos rompiera en casa. Pero bueno, aquí es parte de esto que también nos podemos estar visualizando e identificando
¿Qué otras cosas podemos seguir aprendiendo? Así como la preparación de lo que son los alimentos y la realización de una diversidad de tareas domésticas. Entran desde una cuestión de inclusive, no necesariamente en la parte de mantener un hogar, sino de qué haces en casa, ¿no? Puedes ir e identificarlas a tu tele y aprender la tele o la pantalla o la tableta, o la música y escuchar música, apoyar en lo que es sacar la basura cada vez que sabes y saber qué días pasa la basura, ¿no? Y estar consciente de lo que esto implica, o si algo se rompió, recoger eso que se rompió, y todo lo que se relaciona igual al apoyo que se pudiera estar dando en la cocina, ¿no? Desde el sacar algo para ayudar en la preparación de los ingredientes de la comida, lavar lo que se va a utilizar, ir lavando los trastes. Vean cuánto hay. Pasamos a las siguientes. Gracias. Entonces, de la definición de salud y de seguridad serían estas habilidades necesarias para la protección de la salud y para el afrontamiento de las enfermedades y de las lesiones, incluyendo el cumplimiento de lo que son las normas de seguridad, el uso de medicamentos y poder mostrar prudencia, ¿no? Esto que a veces falta cada vez más, incluso de manera general. Y esto creo que también son algunos referentes que nos pueden estar ayudando con nuestros alumnos, ¿no? Para poder retomar algunas cuestiones que pudieran estársenos olvidando en el ámbito educativo, porque aquí viene también esta parte de lo que es la reflexión, ¿no? Para poder tener prudencia y decir, no hagas esto porque si agarras la tijera de esa manera te puedes lastimar o lastimar a otros, ¿no? O el cuchillo no se toma por el filo, lo tienes que tomar por la parte del mango porque de otro modo pues te puedes cortar. O no puedes estar brincando en un lugar donde estás viendo que está muy endeble lo que lo está protegiendo, porque eso entonces se puede romper, te puedes caer. O el uso de los medicamentos, lo mismo, ¿no? Saber en estos ejemplos qué medicamentos son los que puede tomar, si ya reconoce y es un alumno o alumna que está tomando medicamentos, saber cuáles sí puede tomar y cuáles otros, a lo mejor ni tocarlos, ni tomarlos, y además, mientras mayores son, quizá inclusive pedirles que cuando vean medicamentos, guardarlos, ¿no? Guardarlos, ponerlos en alto, alejados de los menores. En lo que es la definición de ocio, se refiere a las habilidades necesarias para participar y planificar actividades recreativas, incluyendo jugar con otros, realizar actividades lúdicas en casa y seguir las reglas de los juegos. Entonces, ejemplos de esto puede ser puede jugar, ¿no? Con los juguetes o no puede jugar con los juguetes, o puede jugar con otra persona o no puede jugar con otra persona. Reconoce cuando hay alguna actividad que es divertida y puede involucrarse también en esa misma actividad divertida, o eso no tiene la posibilidad de hacerlo. Cuando está jugando, al momento de estar jugando, reconoce cuáles son las reglas propias de este juego, respeta esas reglas o no las respeta, participa apropiadamente, espera cuando le toca su turno o no sabe esperar a su turno. Entonces, aquí en la cuestión del ocio, esto es importante porque también la recreación, ¿no? Es parte inclusive de lo que está incluido como parte de la Constitución, ¿no? Que tenemos que estar considerando contar con recursos para también tener estos momentos de ocio o de descanso. El autocuidado, que está definido como las habilidades necesarias para el cuidado personal, incluyendo todo lo que es alimentación, vestimenta, aseo e higiene. Entonces, hace un momento, cuando estábamos precisamente definiendo lo que eran las habilidades adaptativas, hablábamos mucho, ¿no? De estas habilidades que son importantes y que tradicionalmente en todo lo que son los camp
específicamente, pero también en la SUSAER yo he visto que se trabaja mucho, le damos mucho peso a estas habilidades del autocuidado, ¿no? Siempre procuramos que nuestros alumnos aprendan a comer solos, aprendan a vestirse y a desvestirse solos, aprendan a bañarse solos, aprendan a ponerse y quitarse los zapatos solos. Entonces, esto tendría que ser algo que se promueva, que se mantenga y que se vaya de acuerdo a las edades de los alumnos y de las alumnas cuando entran a estas etapas, ¿no?, de la adolescencia, volver a retomarlas nuevamente. ¿Por qué? Porque cambia el cuerpo, cambia lo que los cuidados que se deben de estar teniendo también en el cuerpo, y entonces nuevamente hay que actualizar con ellos para a lo mejor el cuidado personal, decir, ¿sabes qué? Vas a necesitar ahorita, antes no tenías que utilizar desodorante, ahora sí vas a tener que utilizar desodorante. A lo mejor antes no te gustaba comer cierto tipo de alimentos y ahorita sí va a ser importante que comas o que dejes de comer estos otros alimentos porque ya tu metabolismo también va a ser diferente. O en cuestiones del aseo, sobre todo para lo que son las señoritas, ¿no? Cuando ya están teniendo su menstruación. Entonces también esto es muy importante, enseñarles a ellos estas habilidades, ir fortaleciéndolas, favoreciéndolas, porque si no, a veces si la escuela no lo enseña, en casa también se puede estar omitiendo y esto puede estar llevando a estas alumnas a tener toda una serie de infecciones o enfermedades. Entonces de ahí se va vinculando también con la de seguridad y salud. Les decía, todas estas están como muy estrechamente vinculadas, muchas de ellas, ¿no?, con otras. Y lo mismo para el caso de los alumnos, ¿no? O sea, también los alumnos tienen que tener higiene, ¿no?, en sus partes íntimas al momento, por ejemplo, de bañarse. Si uno no se los dice, puede ser que llegue un momento en el que descubran que tienen una severa infección y esto requiera, ¿no?, de otro tipo de intervenciones. Y en la definición de lo que sería la autodirección, pasando ya a la siguiente, se refiere a las habilidades que son necesarias para ejercer la independencia, la responsabilidad y el autocontrol personal, incluyendo la realización de tareas de principio a fin, el cumplimiento de horarios, los límites temporales y normas y la toma de decisiones. Muchas veces, creo que este es uno de los que principalmente se tendría que fortalecer y favorecer más de manera general en todos los alumnos y las alumnas, independientemente de que sean de CAM o de USAER, porque a veces pensamos, ¿no?, que los alumnos, si son menores de edad, es como que la cuestión de la responsabilidad de todo lo que decida le corresponde al tutor, al padre, a la madre de familia, al maestro o a la maestra. Pero entonces ellos no están aprendiendo precisamente a tener estos niveles de responsabilidad, no están aprendiendo a desarrollar la autorregulación y posteriormente el autocontrol, o no están aprendiendo a tomar decisiones, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, ellos tienen que ir también a la par desarrollando estas habilidades, porque aquí entra precisamente la autodeterminación. Si nosotros vamos y nos referimos a lo que son los derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad, este es uno de los grandes derechos en el que todavía nos va faltando mucho para que se pueda cumplir, ¿no?, el derecho a la autodeterminación, el pensar que ellos son seres humanos independientes, que una cosa es que tengan dificultad para comunicarse expresivamente, pero eso no significa que no tengan una conciencia de ellos mismos y que no tengan sus propios deseos y que no tengan sus propios gustos. Entonces, aquí hay que tener siempre muy presente esta parte de desarrollar esta autodirección para ir junto con ellos, fomentando esta responsabilidad, favoreciendo estos niveles de autocontrol e incluyendo también esta parte de entender que hay límites, pero que también es importante aprender a tomar decisiones. Okay. Pasamos a la siguiente. En las habilidades
sociales son las habilidades necesarias para relacionarse socialmente y llevarse bien con las demás personas que nos rodean, para poder tener la posibilidad de contar con amigos, mostrarles sus emociones y también reconocer las propias emociones y las de los demás, poder tener niveles de empatía y poder ayudar a otras personas y mostrar civismo. Algunos ejemplos tenemos aquí, como poder decir gracias, ¿no? Gracias ante distintas situaciones. Aquí puse cuando te dan un regalo, pero en general es gracias si me pasas el vaso, gracias si me pasas la tarea, gracias si me ayudas a cruzar. O sea, toda esta diversidad de situaciones en las que ellos pueden estar favoreciendo la convivencia con las demás personas. Esto es importantísimo porque en la medida que nosotros vamos enseñándoles a los alumnos a tener empatía, entonces se genera y se fomenta la convivencia, el desarrollo de las habilidades sociales. No podemos pretender con nuestros alumnos y alumnas a que tengan habilidades de convivencia con otros si no se ha trabajado previamente el identificar en ellos mismos las emociones y luego poder trabajar esta conciencia de las emociones en las otras personas que nos rodean, que es la base de la empatía. Es importante ir favoreciendo y diseñando situaciones específicas en el aula y en los diferentes contextos y ambientes de la escuela para desarrollar las habilidades sociales. Esto vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo dependiendo de la condición de los alumnos, tendríamos que estar haciendo un mayor hincapié o una mayor visualización del desarrollo de ciertas habilidades en los alumnos de acuerdo a las características o condiciones que ellos presenten. En el caso de la habilidad adaptativa de empleo, se refiere a las habilidades que son necesarias para realizar de forma exitosa una actividad laboral a tiempo parcial o a tiempo completo, incluyendo poder terminar estas tareas relacionadas al ámbito laboral y poder entonces también saber que se cuenta con un plan de trabajo, seguir ese plan de trabajo y realizar toda la serie de actividades con base en eso que se planea realizar, ya sea una planeación de una actividad pequeña que conlleva una serie de pasos o ya sea en la planeación de todas las actividades a lo largo del día o más adelante también el plan de toda una semana o posteriormente de todo un mes. Y en el caso de las habilidades motoras, serían aquellas habilidades motoras básicas finas y gruesas necesarias para la manipulación del medio ambiente y la locomoción, como sería poder sentarse, pararse, caminar, dar patadas, brincar, correr, ponerse en cuclillas, o sea, todas esas habilidades motoras finas o gruesas, y también aquellas habilidades que se relacionan con algunas actividades como sería la realización específicamente de un deporte o también entraría de alguna habilidad artística como la danza, por ejemplo. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tiene, ¿no?, el estar evaluando estas habilidades adaptativas? Porque igual y podemos decir, oye, eso es mucho trabajo, o sea, no vamos a terminar, ¿en qué momento vamos a estar haciendo todo esto? La ventaja es que al contar con un equipo interdisciplinario en los servicios, ya sea de campo, ya sea de USAER, y también contar, ¿no?, con la información que proporciona la familia, se puede estar distribuyendo la evaluación de todas estas habilidades adaptativas entre los diferentes integrantes de estos equipos interdisciplinarios, les repito, incluyendo inclusive a la familia, y para quienes están en USAER, incluyendo también al maestro o la maestra regular, al maestro de artísticas, al maestro de educación física, o si cuentan con alguna otra figura, también ellos pueden estar contribuyendo. Si hablamos, por ejemplo, de secundaria, muchas de las habilidades relacionadas a lo mejor con la seguridad o relacionadas con el empleo, pudiera estar participando los maestros de taller, ¿no? Nos pueden estar dando mucha información. ¿Qué se puede estar haciendo? Planeando, ¿no?
veíamos que también es una habilidad adaptativa importante esta cuestión de la planeación. Entonces aquí nos la podemos aplicar también nosotros, y si nos está faltando, pues también ponernos, ¿no?, en esta situación de decir qué hacemos y cómo desarrollamos un plan para poder estar atendiendo estas necesidades de nuestros alumnos, o para estar primeramente evaluando, ¿no?, estas habilidades adaptativas en los alumnos y las alumnas. Entonces, ¿por qué son importantes o qué utilidad tiene esta valoración? Primero, porque nos permite detectar cuáles son las dificultades que presentan en el funcionamiento eficaz de su vida diaria, en el día a día. Entonces, si identificamos cuáles son estas dificultades, vamos a poder entonces desarrollar una respuesta para superar esa dificultad y que pueda tener un mejor funcionamiento o una mayor independencia en su vida diaria. También es útil en otros casos, como sería para el diagnóstico de algunas discapacidades o trastornos. Veíamos, ¿no?, que para el diagnóstico de la discapacidad intelectual es una condición necesaria. No podemos hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual si no tenemos el dato específico de la conducta adaptativa de ese alumno o de esa alumna. Entonces, esto sí es muy importante, es súper importante, porque si tenemos por allá a lo mejor alumnos de los cuales están diagnosticados como con discapacidad intelectual, pero no evaluamos la conducta adaptativa, hay que poner entonces en duda si ese diagnóstico es correcto o no es correcto. ¿Sí? Entonces también nos lleva al poder estar revisando estas situaciones particulares de los alumnos. Tan sencillo como tomar el padrón, ¿no? Tomamos el padrón y decimos, a ver, ¿cuántos alumnos aparecen en la USAER que están registrados que presentan discapacidad intelectual? Ir a los expedientes y decir, a ver, está aquí el instrumento o los instrumentos que se utilizaron para evaluar la conducta adaptativa. Si no es así, entonces hay que poner por allá mucho pendiente. Para el diagnóstico igual de los alumnos con TEA, porque nos permite precisamente ubicar en estas áreas o en estos dominios donde presentan mayores dificultades, ir identificando, y nos permite entonces poder definir o determinar el nivel de funcionalidad. Si es un TEA con un nivel de funcionalidad 1, 2 o 3. Entonces, esto también nos ayuda mucho. Ahorita lo vamos a ver. En cuanto a lo que son los alumnos con TDAH, sabemos, ¿no?, que algunos alumnos que presentan este trastorno por déficit de atención o hiperactividad, muchas de las áreas, ¿no?, que a ellos, en las que presentan situaciones complicadas, es precisamente en estas habilidades adaptativas, sobre todo en las académicas y en las sociales. Hay que identificar específicamente dónde presentan esas dificultades o dónde están menos desarrolladas estas habilidades, para poder entonces diseñar una planeación que dé respuesta a esta necesidad. Lo mismo en cuanto a lo que es la discapacidad motriz o la discapacidad múltiple, nos van permitiendo tener mucha información para poder establecer estos diagnósticos. Nos ayuda en la identificación de lo que son las fortalezas y las debilidades. No hay que poner el foco nada más en lo que son las debilidades de los alumnos. Es muy importante identificar cuáles son sus áreas fuertes, dónde están sus fortalezas, porque estas son las que hacen que nos ayudan yo le digo, ¿no?, a jalar a los alumnos, a presentarles situaciones que les beneficien, y a partir de allí se puedan entonces atender y dar respuesta a las debilidades. Entonces nos ayuda precisamente a establecer esta diferenciación más concreta, más fina, de dónde están las fortalezas y las debilidades de los alumnos. Y muy importante, ¿por qué es útil? Porque nos permite diseñar actividades que ayuden precisamente a superar las dificultades que presenten los alumnos y las alumnas, ya sea de CAM o ya sea de USAER. Podemos pasar a la siguiente. Este autor
¿no? Que es junto con Macotela, ¿no? Es el que diseña este inventario de habilidades adaptativas, destaca que la evaluación de las habilidades básicas permite en el área de educación, en la diversidad, o sea, todo lo que es el ámbito de la educación especial, proporcionar las pautas para brindar apoyos. O sea, vean la importancia. Si yo no sé dónde están las necesidades que tiene mi alumno o mi alumna, a lo mejor no voy a tener la claridad para saber y poder identificar cuáles son los apoyos que requiere ese alumno o esa alumna. Entonces, igual en la educación regular, permite también monitorear la eficacia de programas de estimulación temprana cuando hablamos de los alumnos más pequeños y para poder prevenir desfases en el desarrollo de aquellos precisamente que están en estos niveles, ya sea de inicial o ya sea de preescolar o los primeros años de primaria. Entonces, si nosotros identificamos que estos alumnos vienen ya con un desfase, es importante, se vuelve así súper importante poder atender para que se puedan ir como cerrando esas brechas en lo que sería el desarrollo de estas habilidades esperadas para una determinada edad. Pasamos a la siguiente. Gracias. Nos dice igual que 2 de los indicadores de éxito en el desarrollo de las habilidades adaptativas son la generalización y la discriminación. Entonces, aquí creo es importante poner una particular atención, ¿no? Porque cómo nosotros podemos estar ubicando la importancia de lo que son las habilidades adaptativas. Porque si una persona, dices, no ha aprendido a diferenciar lo que se necesita hacer en un contexto o en un ámbito o en un entorno determinado, entonces lo que va a hacer es que se va a aportar de la misma manera, de manera indiscriminada, va a tener la misma conducta en los diferentes contextos. Entonces, habíamos visto al principio que la conducta adaptativa, como su nombre lo dice, es esa que se adapta, ¿no?, al contexto. Esto es así central. Y el que no se adapta al contexto, entonces va a querer hacer lo mismo en todos los diferentes lugares. Aquí hay que estar atendiendo ambas cosas, ¿no? El conocer y reconocer las diferencias de los contextos y las particularidades de lo que se debe de hacer en uno y otro, y las diferentes conductas que debemos de estar poniendo en juego dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, nosotros no vamos a ir a la playa, a lo mejor vestidos de manga larga, de traje, o no sé, o con otra vestimenta que no sea la apropiada, o no vamos a ir al cine a lo mejor en traje de baño. O sea, sabemos que de acuerdo al entorno, pues es lo que vamos a ir haciendo. No vamos a querer pedir a lo mejor jugar al fútbol si estamos en el cine. Entonces aquí viene la cuestión de la generalización o la discriminación, ¿no? Entonces dice que discrimina cuando elige las que debe de utilizar de manera apropiada. Cuando estos mecanismos de generalización y de discriminación fallan o no son los correctos, las personas entonces van a estar poniendo en juego conductas que no corresponden a ese contexto o a ese ambiente. Y esto mismo pudiera estar haciendo que inclusive se pongan en riesgo, sí, que se pongan en riesgo ellos. Pase, por favor, bienvenida. Si es cierto, pase, por favor. Creo que hay un micrófono abierto. Ya lo cerré. Gracias. Les comentaba, ¿no? De si no hacemos, si nuestros alumnos no tienen esta capacidad de diferenciación y lo que hacen es generalizar sus conductas o sus habilidades en diferentes contextos, entonces ellos mismos pudieran estarse poniendo en riesgo o poniendo en peligro, ¿sí? Y esto también es importante tomarlo en cuenta al momento de estar trabajando. Y nuevamente vuelvo a recordar, ¿no?, la importancia de este diseño de las planeaciones si estamos en CAM, de acuerdo a lo que son los diferentes ambientes y subambientes. Y si se trabaja en el caso de la USAER, ¿no?, con nuestros alumnos, que identifiquemos
que tienen algunas dificultades en el desarrollo de algunas de estas habilidades adaptativas, también es importante trabajar de manera estrecha con el maestro o maestros regulares y con la familia, para que la misma familia entonces vaya generando este acompañamiento con los hijos y las hijas e irles enseñando y estar como pendientes, ¿no? de apoyarles para estos criterios de generalización y de discriminación. Entonces, en la programación de actividades que se vaya a planear o diseñar, siempre es importante tomar en cuenta cuál es el objetivo que se desea alcanzar con ese alumno y esa alumna. Entonces, aquí es cuestión de hacer como esas organizaciones o tener esa diferenciación de cada una de las habilidades y poner inclusive, ¿no? Podemos, se me ocurre, yo que luego soy muy esquemática, decir, bueno, esta es mi listado de las habilidades, en cada una de ellas poder poner si el alumno tiene las habilidades adecuadas, poner como un signo de más o una palomita, y en las que no, pues poner un asterisco o un signo de menos o una tachita, ¿no? Porque visualmente nos ayuda al momento de estar haciendo el diseño de las actividades con ellos, dónde voy a hacer el énfasis, qué tipo de actividades son las que voy a promover, y cuando yo hable con la familia, ya sea cuando lo reciben a la hora de la salida o en la siguiente junta de padres que haya, o trabajamos en conjunto, no talleres para padres, ir destacando, inclusive dándoles ejemplos de qué cosas pueden hacer y qué tipo de actividades pueden estar diseñando o poniendo en práctica en casa para favorecer estas habilidades. ¿Podemos entonces pasar a la siguiente? Entonces, según Macotela y Romay, los niños con necesidades especiales presentan características y oportunidades de desarrollo distintas a quienes tienen un desarrollo normal, y existen habilidades de carácter funcional implicadas en cada área de desarrollo que pueden incluir también aspectos académicos y elementos de tipo vocacional. Esto es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una valoración de lo que son las habilidades adaptativas en un alumno que no presenta una discapacidad o la presencia de un trastorno o alguna otra dificultad versus aquellos que pues sí tengan estas condiciones. ¿Por qué? Porque vamos entonces a tener que estar identificando cuáles son esas áreas de desarrollo que podrían estar siendo vinculadas. Y al principio les decía, hay como estas 3 grandes áreas de desarrollo que tienen una estrecha vinculación con lo que son las habilidades adaptativas. Pasamos a la que sigue. Entonces, de manera particular, ¿no? En lo que son los servicios de educación especial, con el manual, ¿no? El manual que tenemos actualmente, vemos que la conducta adaptativa es uno de los aspectos que constituyen a la evaluación psicopedagógica, y entonces es importante para poder tener una evaluación psicopedagógica completa, pues se requiere entonces la valoración de estas habilidades adaptativas en los alumnos, ya sea de CAM o de USAER, y poder entonces proporcionar los datos correspondientes. La pregunta, y lo comenté hace un rato, ¿a quién le corresponde evaluar esta conducta adaptativa? Se puede distribuir, y primero también, dependiendo de la condición del alumno, va a ser el énfasis que podamos hacer para evaluar principalmente algunas habilidades adaptativas y no otras. Entonces, ¿a qué le vamos a dar mayor peso? Y cómo podemos estar distribuyendo la valoración o la evaluación de estas conductas adaptativas. Vamos con la que sigue. Específicamente, ¿no? Hay algunas particularidades que se expresan en el manual de operatividad de los servicios de educación especial, tanto en el de CAM o de los servicios escolarizados como de los servicios de apoyo, y nos dice que en el caso de la evaluación de la conducta adaptativa,
que se debe de realizar a los alumnos de estos servicios, existen algunas especificaciones. Por ejemplo, en las habilidades conceptuales, con relación a la comunicación, requiere diferenciar a los que cuenten con lenguaje oral de aquellos que no cuentan con lenguaje oral, así como identificar o definir si estos alumnos cuentan con algún sistema de comunicación alternativo. Entonces, dependiendo de ello, pues es también el uso que pueda estar haciendo de estos sistemas de comunicación. Y cuando no se cuente con estos sistemas de comunicación, ya sea alternativo o aumentativo, pues esto también nos va a dar un panorama de cómo están esas habilidades adaptativas y de si requiere entonces apoyos para que la pueda desarrollar o no requiere esos apoyos. En cuanto a lo que son las habilidades sociales, de manera específica se destaca el incluir también lo relacionado con el autoconcepto y la autoestima, que lo veíamos, ¿no?, en este cuadro comparativo que vimos al principio, pero que de acuerdo a cómo se establece, ¿no?, en algunos otros instrumentos, no queda tan específico y tan claro que hay que incluir este tema de lo que es la autoestima, que creo que es el eje central de todo lo que va a ser el desarrollo de las habilidades sociales futuras de los alumnos. Así también se deben de estar evaluando o valorando las habilidades socioemocionales que facilitan las relaciones interpersonales de estos alumnos y de estas alumnas. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ir ya como cerrando esta plática, hablando de manera particular de algunos casos, ¿no?, de la conducta adaptativa con relación a lo que son los alumnos que tienen discapacidades intelectuales y del desarrollo. Entonces, en el funcionamiento de la conducta adaptativa o de la capacidad para cuidar de sí mismo, interactuar con otros, esta conducta está muy relacionada al diagnóstico y a la clasificación de lo que son las discapacidades intelectuales y del desarrollo, así como a la planificación de las intervenciones y de los apoyos que necesitan. Los alumnos que presentan estas discapacidades intelectuales y del desarrollo moderada van a requerir apoyos más intensivos y particularmente en la escuela, ¿sí?, y en la transición que posteriormente, más adelante, llegado el momento, van a requerir para la incorporación o la inclusión a este mundo laboral o productivo. También hay que especificar, ¿no?, que los alumnos con discapacidades intelectuales y del desarrollo presentan dificultades en relación con las habilidades comunicativas e intelectuales. O sea, esto es algo que está inherente. Entonces, ¿qué es importante visualizar aquí? Que si vamos a evaluar la conducta adaptativa de los alumnos que tienen discapacidad intelectual o del desarrollo o que sospechemos de esta, hay que poner un énfasis especial en estas habilidades comunicativas y en las habilidades intelectuales que se relacionarían a estas habilidades preacadémicas o académicas. Me refiero a las preacadémicas porque en el caso, por ejemplo, del ABAS, están establecidas, ¿no?, con esta diferenciación. Hay otros autores que las trabajan como un mismo bloque, ¿no?, de habilidades académicas funcionales, pero en el ABAS particularmente vamos a hallar que hay habilidades preacadémicas y habilidades académicas. Entonces, quienes tienen un funcionamiento severo o profundo, además de los importantes retrasos en el desarrollo que pueden estar presentando estos alumnos, puede ser que no desarrollen habilidades comunicativas y motoras, ¿sí? Entonces también aquí nuevamente vemos que evaluar estas habilidades motoras también va a ser importante independientemente de la edad. Y esto, ¿por qué lo digo? Nuevamente voy a hacer referencia a lo que es el instrumento o esta herramienta, es la prueba ABAS, porque en el ABAS está contemplado la evaluación de lo que son las habilidades motoras en los alumnos más pequeños de 0 a 5, pero no se considera en los mayores. Sin embargo, se pueden estar retomando las que allí se presentan e independientemente de que no
no sean para esta edad, considerar estos criterios o utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Afortunadamente hay otras herramientas con las que se puede contar para poder estar haciendo la evaluación de las habilidades adaptativas motoras de estos alumnos. Entonces resulta crucial en estos casos la evaluación de la conducta adaptativa para el diagnóstico, pero también nuevamente para la planificación de la intervención que se tendrá con estos alumnos y estas alumnas. En el caso de los alumnos con estas discapacidades es muy importante el diagnóstico temprano que permita la intervención, que a la vez permita incrementar el desarrollo de las habilidades adaptativas. Pasamos a la siguiente. En el caso de los alumnos que presentan esta condición del trastorno del espectro autista, ¿no? O autismo, vemos entonces en particular que presentan dificultades significativas en la interacción social y en las habilidades de comunicación. Si vemos, ¿no?, estos dominios que nos dan los criterios para el diagnóstico del TEA, vamos a encontrar precisamente, ¿no?, la interacción social y la comunicación. Entonces, ¿cuáles estaríamos evaluando? Las sociales y las comunicativas. Y vemos que dentro de estas, de manera más específica, estaríamos tomando en cuenta todo lo relacionado en las comunicativas, no nada más el lenguaje oral o la comunicación expresiva y receptiva, sino también la lectura y la escritura, ya sea funcionales o convencionales en aquellos alumnos que tienen a lo mejor una más alta funcionalidad. Estas dificultades están relacionadas con las habilidades adaptativas de tipo práctico, específicamente también el autocuidado, y requiere que durante la valoración se recabe información sobre habilidades, ¿no?, concretas, como sería, se sabe bañar por sí mismo, sabe vestirse solito, come solo, requiere apoyo, puede ir solito al baño o no, de modo que podamos estar identificando cuáles son esas necesidades educativas específicas que presentan y se puedan entonces diseñar los apoyos que requieren y poder estar a través de la planeación pues diseñando las actividades apropiadas para ellos. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, ¿no?, establecer cuáles son esos pasos que requiere el alumno para poder aprender a vestirse o aprender a lavarse los dientes. Esto va en el entendido de que de acuerdo a la condición que presentan los alumnos va a ser la intervención que tengamos en cada uno de los casos. ¿Sí? Si no lo tomamos en cuenta, a lo mejor vamos a poder hacer una buena identificación de cuáles son las habilidades que requieren desarrollar, favorecer o fortalecer o incrementar, pero no vamos a estar diseñando apropiadamente un plan de intervención apropiado a sus necesidades. Entonces, de ahí la importancia de, desde el momento en que nosotros estemos proyectando hacer la valoración de estas habilidades adaptativas, es importante ir teniendo en cuenta cuál es esa hipótesis que nosotros queremos confirmar. Mi hipótesis es que presenta TEA, o mi hipótesis es que tengo la sospecha de que tiene discapacidad intelectual o que tiene alguna otra condición, porque de allí va a venir precisamente hacia dónde voy a dirigir la mirada para lo que voy a evaluar y entonces también la intervención que vamos a llevar a cabo. Podemos ir a la siguiente. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos estar haciendo uso de esos resultados en estos alumnos con TEA. Por ejemplo, si hablamos del aspecto de la comunicación o de las habilidades comunicativas, podemos observar que no sabe expresar cuando algo no le gusta. Entonces, como no sabe expresarlo adecuadamente, grita, empuja las cosas, se autolesiona como una forma de expresarse, o presenta también esas conductas agresivas, ¿no? Y cada vez que quiere decir algo, todo lo dice a gritos, todo lo dice a empujones. Entonces, esa es lo que estamos observando en sus habilidades comunicativas. Al evaluar las habilidades académicas, podemos observar que
se le se le quiere dar la explicación de la tarea que debe de realizar, pero su mirada está por otro lado, no mantiene el contacto visual con el maestro o la maestra, no permanece sentado, ¿no? Empieza uno a andar atrás de él, y mientras todos los demás están atentos, este alumno ya se paró, ya se fue a la ventana, ya se quiso salir del salón, entonces le cuesta mucho trabajo permanecer sentado y no es capaz de seguir instrucciones. O sea, se dice la maestra o el maestro qué es lo que debe de realizar, y esto puede aplicar tanto para acá como para USAER, ¿no? Y simple y sencillamente, la instrucción parece ser que por acá entró, por acá salió, o simplemente no la registró. Y en las habilidades sociales podemos estar observando que agrede a los compañeros, ¿no? Es una constante el hecho de estar empujando a los compañeros, el morderlos o el querer patearlos o cualquier conducta agresiva que presente. Entonces, en estos casos, ¿no? Habiendo identificado cuáles son estas habilidades adaptativas que presenta y cuáles son las que no presenta, vemos cuáles son las necesidades, ¿no? Bueno, acuérdense que vemos las fortalezas, pero también vemos las debilidades, y es aquí donde vamos a identificar precisamente las necesidades que tiene este alumno. Entonces, viendo una propuesta para la planeación, podemos diseñar, por ejemplo, el uso de un calendario visual que lo ayude a ubicarse visualmente en las instrucciones que debe de seguir y tener igual, junto con el calendario visual, una gran cantidad de recursos visuales que lo ayude precisamente a no tener que estar dependiendo de que las instrucciones tengan que ser necesariamente a través de la audición. Pero dicen, no, si no mantiene el contacto visual, entonces aquí estaríamos utilizando reforzadores para favorecer estas conductas sociales. Dentro de esta conducta social estaríamos fortaleciendo y diseñando algún pequeño programa donde se fortalezca el que mantenga este contacto visual. Y cada vez que me voltee a ver y mantenga la mirada y permanezca atento, yo le voy a entregar un reforzador social o algún otro tipo de reforzador que lo ayude a ir fortaleciendo esta conducta. Y otra también es el poner las tareas en pasos secuenciados. O sea, de esa manera nos aseguramos que él sepa paso a paso qué es lo que debe de hacer y no sea solamente una sola instrucción general que para él simple y sencillamente no le quede claro, ¿no? Entonces, y que lo lleve además a frustrarse, porque entonces si se frustra, nuevamente va a poder tener una conducta de agresión o a lo mejor de lesión hacia sí mismo, ¿no? Otra propuesta dentro de este mismo diseño de la planeación sería incluir un sistema de comunicación por pictogramas. Entonces dices, tiene dificultades en la comunicación porque no sabe verbalmente expresar lo que quiere, lo que piensa, lo que siente, entonces le vamos a dar un sistema de comunicación que le permita poder expresar algo cuando no le guste. Entonces lo vamos a ir entrenando también para que vaya aprendiendo a ir utilizando este nuevo sistema de comunicación. Entonces, en la medida que va a ir desarrollando habilidades comunicativas y sociales, va a ir a la par incrementando el desarrollo de estas habilidades académicas. Entonces, por ponerles un ejemplo. Pasamos a la siguiente. En relación a los alumnos con TDAH, ¿no? y la conducta adaptativa en el caso de ellos, de manera específica, ¿no? Vemos que en estos alumnos particularmente vamos a ver que tienen deterioros, ¿no? O no tienen tan desarrolladas las habilidades de comunicación, pero en muchas ocasiones también podemos ver que las habilidades de socialización tampoco son su fuerte, ¿no? Una cuestión clave para el caso de estos alumnos es el papel que desempeña en las conductas adaptativas el funcionamiento ejecutivo, o sea, esta capacidad de poder anticiparse, de poder planear y cómo al desarrollar precisamente estas habilidades comunicativas y de socialización, vamos a estarles dando como condiciones y conductas protectoras. ¿Por qué protectoras? Porque estas precisamente les van a ir ayudando a tener un mejor funcionamiento ejecutivo, a tener un mejor funcionamiento en las habilidades metacognitivas. Y
a su vez, entonces esto va a ir favoreciendo, ¿no?, todo lo que van a ser sus habilidades sociales, particularmente en relación a su autoestima, que es una de las cosas que en los alumnos con TDAH se ha visto, ¿no?, históricamente, que es de las cosas más dañadas que hay. Pasamos a la que sigue. En el caso de los alumnos, ¿no?, que presentan discapacidad múltiple, específicamente, ¿no?, en estos casos de los alumnos que presentan estas condiciones de requerir gran cantidad de apoyos, al mismo tiempo, pues estamos viendo que lo que son las habilidades adaptativas, pues también van a ser pues más amplias. Vamos a observar que tienen un mayor deterioro también en los diferentes aspectos del desarrollo y en relación con ello, pues también van a tener menores oportunidades de desarrollar muchas de las habilidades. Entonces, la adquisición de las habilidades adaptativas en el caso de estos alumnos dependen de la edad, dependen de las exigencias de los distintos entornos donde se desenvuelven, dependen de la capacidad que tienen de poder realizar, ¿no?, motriz y sensorialmente aquellas habilidades y en general del funcionamiento que ellos mantengan. Entonces, estas habilidades en el caso de los alumnos con discapacidad múltiple deben de estar secuenciadas en función de aquellas que ya hayan adquirido. O sea, vamos a encontrar mayores desfases en la adquisición de lo que son las habilidades adaptativas en las distintas áreas. No las vamos a ver quizá tan parejas como en algunos otros alumnos, sino puede ser que tenga mayores habilidades sociales, pero menores habilidades motoras y medianamente habilidades comunicativas. Y así podemos estar viendo distintos panoramas. Entonces, es importante hacer y tener claridad en la identificación de las habilidades que ya tiene para que a partir de allí vamos entonces a diseñar el plan de intervención para favorecer el desarrollo de las habilidades relacionadas con cada uno de estos aspectos. Entonces vemos, y les comentaba hace rato, la relación inherente que tiene el desarrollo de las habilidades adaptativas con este desarrollo motriz, cognitivo y social, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos nosotros estar considerando estos prerequisitos de conocer cómo están estos alumnos que tienen discapacidad múltiple o discapacidad motriz, como por ejemplo serían los alumnos con PCI, ¿sí?, en el área motriz, por ejemplo. ¿Cuáles serían aquellos aspectos de desarrollo que nosotros necesitamos identificar y conocer en este aspecto? En lo motriz sería, por ejemplo, conocer cuáles son esos patrones de movimientos complejos que ellos presentan, cómo está su equilibrio, ya sea estando parado y quieto o estando en movimiento. La cuestión de la alternancia, cómo la tienen ellos igual, si pueden estar utilizando un pie, ambos pies, una mano, ambas manos, una y otra, una sí, una no, las variantes igual en la marcha despacio, marcha más rápido, parar, recuperar, la dominancia igual o la motricidad fina en todo lo que tiene que ver con la manipulación y las habilidades construccionales. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos en cuenta estos aspectos del desarrollo, que son los que vamos a considerar, a partir de allí entonces vamos a estar evaluando los logros que tienen en las diferentes habilidades adaptativas. Entonces hay que considerar cómo están en estos aspectos de desarrollo para poder entonces identificar, por ejemplo, si se desplaza en forma coordinada, si puede identificar cuál es su derecha y su izquierda, si presentan una marcha apropiada de lado, apoyándose en algo, o si la pueden tener de manera independiente, sin necesidad de apoyarse en nada. Estos son algunos ejemplos nada más de lo que estaríamos evaluando al hablar de estas habilidades relacionadas con el área motriz. ¿Sí? Que veíamos que son todas las que tienen que ver con las habilidades prácticas. ¿Sí? Si las vemos en este sentido de la relación, vemos que las del área motriz se relacionan con las habilidades prácticas. Las del área cognitiva
Acuérdense, son las que tienen que ver con las habilidades conceptuales, donde entran las comunicativas y las académicas, y las sociales, pues con toda esta parte precisamente sociales y de ocio. Entonces, en el área cognitiva, ¿cuáles serían esos prerequisitos, ¿no? Esos aspectos del desarrollo que necesitamos nosotros conocer previo a evaluar la habilidad adaptativa? La función comunicativa que tiene el lenguaje, la función simbólica que presentan, también si la tienen ya adquirida o todavía no la tienen, y la capacidad de resolver problemas concretos. ¿Sí? Entonces aquí algunos ejemplos de lo que podríamos estar evaluando en algunos alumnos podría ser identificar si responde en forma discriminada ante utilizando la respuesta de sí o utilizando la respuesta de no. O si es capaz de seguir órdenes sencillas, o si puede seguir órdenes más complejas, o si puede construir algo con base en un instructivo. Entonces va a depender de la condición que tenga, ¿sí? Y de la edad y del aspecto madurativo. Entonces también tenemos que estar considerando en todos los casos estos tres aspectos muy importantes, porque puede ser que en el aspecto cognitivo, a lo mejor en las cuestiones de desarrollo, pueda tener el uso del lenguaje, pueda tener la capacidad de resolver problemas, pero a lo mejor el aspecto motor, ese sí no está funcionando de acuerdo a lo esperado. En el área social, ¿cuáles serían esos prerequisitos, ¿no? Poder identificar los aspectos del desarrollo del proceso de la individuación, que tiene que ver con esta cuestión de definirse, ¿no? Como una persona separada, como una persona aparte, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la autodirección, de la autoayuda y de la autodeterminación. Y aquí, por ejemplo, el otro aspecto sería qué tanto es capaz de apropiarse de esas reglas sociales que hay en el contexto que les rodea. Entonces, algunos ejemplos de logros que podríamos estar identificando al evaluar las habilidades puede ser el observar que puede elegir entre un juguete y un alimento, o que puede dar una respuesta, ¿no? Con una sonrisa social cuando alguien le está saludando. A lo mejor no tiene lenguaje verbal, no puede decir hola, pero se sonríe. Y eso ya es una habilidad social que está presentando. Bueno, pasamos a la que sigue. Entonces, aquí ya con estos aspectos que debemos entonces de considerar en la evaluación de la conducta adaptativa, es importante emplear diversas evaluaciones. No quedarse nada más con un solo instrumento o con nada más la evaluación de un solo aspecto de las habilidades o conductas adaptativas, sino poder tener una diversidad, porque eso nos va a ayudar a tener una mayor riqueza y a poder contrastar incluso resultados. Revisar la información del contexto. Ya lo habíamos comentado, ¿no? La importancia que tiene que quien vaya a hacer la evaluación o la valoración de la conducta adaptativa conozca el contexto y los contextos familiares y comunitarios de los alumnos, y también el contexto áulico, ¿no? Y escolar. Considerar las características personales de cada uno de los alumnos. Conocer las características y necesidades del entorno del alumno. El conocer sus características nos va a ayudar a ir junto con esta identificación del entorno, a identificar cuáles son los apoyos que podemos obtener de este contexto de ellos, y también identificar qué barreras nos podemos estar encontrando. Entonces, vamos a la par de hacer esta evaluación de las conductas adaptativas, también identificando al mismo tiempo barreras e identificando también los apoyos que podríamos estar obteniendo de la familia, de los docentes, de la comunidad en general. Y el otro aspecto a considerar es evaluar las conductas adaptativas en diversos entornos durante un tiempo relativamente prolongado. Y digo relativamente prolongado porque no se trata de llevarse todo el curso escolar o un semestre evaluando las conductas adaptativas, porque nunca vamos a terminar y siempre nos va a ir ganando cronológicamente la siguiente edad alcanzada por el alumno. Entonces,
se espera que a medida que avance, ¿no?, en cuestiones de edad cronológica, pues también vaya teniendo mayores habilidades. Pero estas en nuestros alumnos de educación especial no van a venir solas. Nosotros tenemos que estar diseñando aquí y planeando la intervención para atender esas necesidades. Pasamos a la siguiente. Aquí hay algunos instrumentos que pueden estar siendo de utilidad para poder valorar la conducta adaptativa. Algunos de ellos, pues ustedes ya lo conocen, otros a lo mejor han escuchado de ellos, pero pues creo que también en esta cuestión de compartir los instrumentos también es algo que podemos estar haciendo. Si alguno no conoce alguno, o no lo tiene o nunca lo ha visto. Entonces hay uno que es el modelo de valoración de habilidades adaptativas que maneja esta asociación para personas, ¿no?, con discapacidad, problemas, le llaman daños cerebrales o deficiencias no cerebrales, pero en sí vemos que entran todo lo que son las personas con discapacidad motriz y discapacidades múltiples. De hecho, quienes conozcan el PAC, que fue un instrumento que se utilizó antes en educación especial, que se iban señalando como en círculos concéntricos y se iba coloreando dónde estaban aquellas habilidades que tenían los alumnos y dónde estaban aquellas que no habían alcanzado. Este modelo es básicamente esto que presenta el PAC. El otro es el inventario de habilidades básicas de Matotela, también en las escalas de madurez social de Vineland, que fue como el precursor a lo que vino después, que son las escalas de funcionamiento adaptativo, que si no me equivoco ya va en la 3 de Vineland. El ABAS 2, que esa herramienta es con la que cuenta formalmente el nivel de educación especial. Cada zona debe de tener un ABAS 2, y es un instrumento pues muy valioso, ¿no? Y lo otro son las evaluaciones funcionales. Particularmente está la evaluación educativa funcional de ADEFAP, que es esta que viene en un solo compendio donde están todas estas incluidas, a través del cual se puede evaluar la disfagia, la alimentación, las habilidades motoras, la orientación y la movilidad, los aspectos psicosociales y comportamentales, las habilidades cognitivas, las habilidades de la vida práctica y cotidiana y las habilidades educativas. Entonces vean cómo esta herramienta es también muy útil y nos ayuda mucho para poder valorar o complementar la información que hayamos obtenido con alguna otra herramienta. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí nada más comentarles, ¿no?, brevemente, que si tenemos en los servicios disponibilidad para hacer uso del ABAS, hay que utilizarlo, ¿no? Tiene las ventajas de que permite tener una puntuación global, que esta nos ayuda para poder hacer el diagnóstico de aquellos alumnos de quienes sospechemos que presentan discapacidad intelectual. Pero también nos permite tener puntuaciones de los dominios. Entonces podemos estar obteniendo la puntuación de las habilidades prácticas por separado, de las habilidades sociales o conceptuales, y a la vez también nos permite identificar de manera particular cuáles son esas áreas específicas donde los alumnos podrían estar teniendo mayores necesidades. Y entonces ir como marcándolas o resaltándolas y de esta manera pues estar haciendo uso de ellas para diseño de la planeación. La que sigue, por favor. Hay algunas recomendaciones aquí nada más para poder hacer el diseño de la planificación para que nos sirva, ¿no?, para el desarrollo de estas habilidades adaptativas con base en los resultados obtenidos de esta valoración. La primera es identificar cuáles son esos niveles de habilidades necesarios para el alumno de acuerdo a su entorno o a sus entornos donde principalmente se desenvuelve. Identificar las áreas que constituyen esos puntos fuertes y débiles en el momento actual en el que se esté haciendo la valoración, dependiendo de las exigencias de su entorno. Entonces, no se trata de decir, vamos a hacer un plan de desarrollo de habilidades aquí exhaustivo, sino determinar cuáles, de acuerdo a las exigencias que actualmente tiene, es donde vamos a estar identificando aquellas que se deban de fortalecer.
Identificar y dar prioridad a la intervención sobre las áreas en las que se identifique una mayor diferencia entre lo que el contexto les está exigiendo y el funcionamiento que actualmente presenta ese alumno o esa alumna, donde hay un mayor desfase, ¿no?, entre lo que le exige el medio y lo que no puede o no sabe hacer, o no ha aprendido todavía o no ha desarrollado esa destreza. Diseñar e implementar actividades para conseguir objetivos específicos, o sea, hacer la planeación, ponerse las metas, diseñar esos objetivos e ir y trabajar por ellos. Y trabajar entonces en las actividades en función de eso que se quiere que el alumno alcance. Dar seguimiento a la realización y a la eficacia de la intervención que se tenga. No se trata de diseñar una planeación y hasta el final del mes o del bimestre ver que no funcionó lo que habíamos planeado y en ese momento decir, ya perdimos 2 meses, sino estar dando precisamente un seguimiento cercano a lo que trabajan. Si la recomendación, por ejemplo, la dio el psicólogo y es con un alumno de USAER, estar, ¿no?, constantemente monitoreando, ir a observar a ese alumno en el aula, ir a observar al alumno en los diferentes contextos para asegurarse que realmente se está fortaleciendo el desarrollo de aquella habilidad o que realmente las sugerencias y recomendaciones que se dieron al maestro o a la maestra regular las supo interpretar y sobre todo pues llevar a la práctica. Hacer la planeación de manera interdisciplinaria. No hay cosa que funcione más y mejor en educación especial que ir todos caminando hacia los mismos objetivos y tener conciencia plena de ello. Trabajar en conjunto con la familia de los alumnos, porque de esta manera nos aseguramos que lo que se trabaje en el contexto de la escuela también se pueda llevar a la práctica, ya sea para la cuestión de la generalización o de la discriminación en los otros contextos en los que se desenvuelve el alumno o la alumna. La que sigue, por favor. Y pues con esto terminamos esta pequeña plática con ustedes y pues espero que haya sido de su interés y que les sea de utilidad para su práctica cotidiana como psicólogos y psicólogas. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Y bueno, pues como bien dijo ella, el objetivo de esta plática era ver cómo la conducta adaptativa, la evaluación, luego la podemos traducir a la planeación y por qué es muy importante evaluarla. Y algo que, bueno, platicaba yo con Rosana, es como también en la SUSAER es importante evaluar esta parte de conducta adaptativa de los alumnos. No sé si hay alguna pregunta o comentario. En el chat yo no tengo preguntas ni comentarios. Yo tampoco, no hay ni preguntas ni comentarios. Sí, Carmen, levanta la mano, ¿nos quieres decir algún comentario? Sí, nada más agradecer estos espacios y qué bueno que están usando la tecnología y agradecer a la psicóloga Rosana. También creo que hay un punto a destacar, ¿no? Porque esa parte de quién va a evaluar cada cosa, yo creo que hay que tener muy en cuenta que somos un equipo interdisciplinario y también la parte de trabajo social es muy importante en esa cuestión de lo que mencionaba, ¿no? El conocimiento de la comunidad, toda esa parte. O sea, somos un equipo interdisciplinario y también, ahora sí que recalcar que esa parte de los zapatos, ¿no? Porque así da la impresión de que todo el peso, y a veces a mí me pasa, ¿no? De que todo el peso va sobre el psicólogo, de que, si hacemos este papel, ¿tú qué dices, psicólogo? ¿Sí o no? Bueno, no, o sea, discúlpenme, pero todos somos profesionales, por eso es equipo interdisciplinario, y sí quería yo recalcar esta parte, ¿no? La parte de comunicación es vital, sobre todo en la cuestión de conceptos, toda esa parte, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Sí, claro. Y por ejemplo, no sé, Rosana, cómo lo hacen en tu práctica, porque por ejemplo, a lo mejor de todo el concepto de conducta adaptativa, bueno, si la parte conceptual entra la cuestión de comunicación, lenguaje, habilidades funcionales, bueno, a lo mejor el docente puede apoyar, ¿no? O como decías tú, en la parte de conocimiento de la comunidad y de cómo se desenvuelve, ahí el trabajador social puede apoyar, ¿no? Y el psicólogo en qué parte, y en la parte de comunicación, la maestra de comunicación, qué pruebas van a aplicar para al final hacer la integración del caso, ¿no? No sé si quieres hacer algún comentario, Rosana. Sí, fíjate que a mí lo que me ha funcionado mucho es siempre
hacer partícipes en la medida de lo posible a los diferentes especialistas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hace poquito trabajábamos en la zona, lo que es el uso de la prueba ENI, y se invitó a los maestros y maestras, porque en la zona son puras maestras, somos bendecidas, ¿no? Son puras maestras de comunicación, para que conocieran la prueba y que puedan identificar este aspecto del lenguaje que valora la prueba, y que entonces ellas puedan identificar qué riqueza pueden estar obteniendo de esta información que se genera a través del uso de la prueba ENI, ¿no? Entonces no es decirle, tú la vas a aplicar, no, pero tú puedes acompañar cuando el psicólogo o la psicóloga lo aplique, y tú puedes estar entonces recabando también información y ayudando y apoyando también en el registro de esta información, porque no se trata nada más de que ya vine y te miro, ¿no? Sino es apoyarse entre todos, ¿no? Entonces lo mismo sucede cuando ahorita, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo más de cómo llevamos de manera concreta la participación de los equipos en el perfil comunicativo lingüístico. Le corresponde y tiene la responsabilidad la maestra de comunicación de aplicarlo, de implementarlo, pero se están haciendo acompañar de las maestras y maestros de grupo, en el caso de CAM, y de los maestros de apoyo, en el caso de la SUSAER, porque quienes están y conocen a los alumnos son ellos y ellas, ¿no? Entonces, el maestro de comunicación, cuando tiene alguna duda, puede recurrir inmediatamente en ese momento a que se haga como más eficiente la evaluación, la valoración. ¿Qué requiere? Requiere mucha organización, ¿no? Requiere organización, requiere esta parte de gestión con los directores, para que los directores también vayan en este mismo sentido, ¿no? Permitiendo que se organicen y se agenden, sobre todo, para hacer estas valoraciones de manera coordinada, ¿no? Y previo, una de las cosas que se ha estado fomentando, ¿no? Esto es algo, la zona donde yo estoy, este año yo llego a la zona, va a ser mi primer año allá, pero hemos venido con esta concientización, como decía la psicóloga Carmen, de los trabajadores sociales, de la importancia y de la relevancia que tiene la labor que ellos realizan, y de que ellos son los que presentan y dibujan todo este panorama de dónde están desempeñándose y desenvolviéndose en el cotidiano los alumnos y las alumnas. Entonces, que si ellos están haciendo ese trabajo y tienen toda esta información, porque la tienen, realmente la tienen, la importancia también de valorar lo que ellos hacen y de ir y comunicarse con ellos, ¿no? Abrir estos espacios, porque luego pensamos que como que en automático tiene que venir y darme el informe, pero el dar un informe a veces resta mucho de la información. Entonces hay que abrir también estos espacios de diálogo, y creo que en esos espacios de diálogo se van fortaleciendo mucho este trabajo interdisciplinario, ¿no? Que no nada más es decir, estamos conviviendo todos y tuvimos una reunión en el mismo espacio a la misma hora, sino cómo realmente hacemos operativo esto de lo interdisciplinario, y que viene precisamente siendo a través de algunas acciones como estas. Muchas gracias, Rosana. Nos comentan si podemos compartir el PowerPoint. Fíjense que lo que vamos a hacer es compartir el video, por eso se está grabando. Va a estar en YouTube, y ahí pueden ustedes compartirlo también con su director, con el equipo. Video, obviamente con los supervisores y los directores vamos a pedir que también haya una sesión de estudio para poder abordar más sobre este punto de la conducta adaptativa. Entonces, si no hay ningún otro comentario, ninguna pregunta, pues yo nada más procedo a entregar el reconocimiento virtual a la psicóloga. Dice: la Dirección de Educación Especial otorga la presente constancia a la psicóloga Rosana Rivera Alvarado por impartir la conferencia Conducta Adaptativa en el marco del Día Nacional del Psicólogo, Mérida, Yucatán, 18 de mayo del 2022. Entonces, muchísimas gracias, Rosana. Te vamos a hacer llegar la constancia posteriormente de manera física, y con esto daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecerle a todos los psicólogos su participación y su asistencia, y pues esperamos que haya sido de utilidad y les sea útil en la práctica, sobre todo de intervención con los alumnos. Muchísimas gracias a todos.
Felicidades anticipadas por el Día del Psicólogo a todos los psicólogos. Un abrazo y recuerden que juntos trabajamos por la inclusión. Muchas gracias. Gracias, felicidades Gracias. de corazón a todos. Gracias. Un reconocimiento fuerte a su labor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, felicidades. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Muchas Rosana. gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.